bendiga su iglesia. ¿Cuántos han sido bendecidos en este tiempo? Por favor, reciban un abrazo muy especial desde Colombia, su patria hermana, la nación que produce el mejor café del mundo y que junto con Panamá exporta los mejores evangelistas a las otras naciones. Amén. De verdad que junto con mi esposa, mi hijo, nos sentimos gratamente sorprendidos de parte de Dios al estar compartiendo. Ella, junto con sus hijos y este servidor delante de esta congregación, para traer una palabra que marque tu vida, tu caminar y tu destino profético. Y a mí me gusta hablarle a una iglesia que tiene expectativa y convicción de lo que Dios hace. Diga a la persona que está al lado, este tiempo es para ti. Es un tiempo de Dios para tu vida. Y debes estar muy atento de cada cosa que Dios va a hacer en este fin de semana. Mateo capítulo 22, versículo 37, y un buen hábito de un buen discípulo es tomar nota de los versículos y de las cosas que Dios quiere que queden guardadas en tu corazón, pero también en un cuaderno para compartírselas a otros. En el capítulo 22 del Evangelio de Mateo, Jesús está resumiendo el gran mandamiento. Y ese es un versículo que todos hemos escuchado. La Biblia dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Lo puedes leer conmigo, por favor? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Qué tal si me coloca la mano cada vez que declaremos corazón? Usted se la va a llevar aquí. Cada vez que usted declare alma, la va a colocar como por aquí más abajo, y cada vez que usted dice mente, la va a llevar a su cabeza. ¿Está conmigo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Una vez más, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y precisamente las 3 sesiones que voy a estar compartiendo con ustedes, vamos a hablar de la necesidad de amar a Dios con nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente. Escúcheme bien esto. Para poder amar a Dios con nuestro corazón, alma y mente, necesitamos pasar por un proceso de restauración. Nuestro corazón necesita ser restaurado, nuestra alma necesita ser sanada y nuestra mente necesita ser renovada. Lo va a decir conmigo y junto con la mano en cada parte que le corresponde. Diga conmigo: mi corazón necesita ser restaurado, mi alma necesita ser sanada y mi mente necesita ser renovada. A ver, una vez más. Mi corazón necesita ser restaurado, mi alma necesita ser sanada y mi mente necesita ser renovada. Y quiero comenzar en esta mañana hablando de la renovación de nuestra mente. Es tan importante hablar de la mente porque, de acuerdo a lo que usted piensa, así actúa. Hay muchas promesas de la palabra de Dios consignadas en la Escritura que usted necesita cambiar su manera de pensar para cambiar su manera de vivir. Muchas personas quieren ser prosperadas y lo primero que Dios prospera en una persona antes que su billetera es su mente. Porque tú necesitas cambiar tu forma de pensar para que cambie tu forma de vida. Por eso hay porciones de la Biblia que nos hablan de la necesidad de renovar nuestra mente. Romanos capítulo 12, versículo 2, dice que debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Tú necesitas cambiar tu manera de pensar, porque un pensamiento provoca un sentimiento,
Ese sentimiento provoca una actitud. La suma de las actitudes empieza a crear hábitos y los hábitos te llevan a una costumbre que termina generando en ti una conducta. Por eso necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Segunda de Corintios capítulo 10, versículos 4 al 5, la Biblia dice lo siguiente, que nuestra guerra, nuestra milicia, nuestra manera de movernos en lo espiritual no es carnal, sino espiritual, y que debemos aprender a derribar fortalezas. Diga conmigo, fortaleza. Cuando usted va al casco de la ciudad de Panamá, usted encuentra que la ciudad durante mucho tiempo tuvo fortalezas a su alrededor que le sirvieron de protección, así como hay otras ciudades que han enfrentado episodios de conflictos armados. Ellos tienen que desarrollar fortalezas. Y esta fortaleza, escuche bien, se ha construido ladrillo a ladrillo. ¿Cómo se ha construido esa fortaleza? Ladrillo a ladrillo. Y cada ladrillo representa un pensamiento que astutamente el enemigo ha colocado en nuestra mente, y que a medida que usted lo consiente, a medida que usted lo cree, a medida que usted lo declara, esos ladrillos van tomando contextura hasta que se vuelve una fortaleza mental. Hay personas que tienen fortalezas mentales que les impiden conquistar la tierra que Dios les ha entregado. Y por eso en esta sesión necesitamos renovar nuestra mente y derribar los argumentos que el enemigo ha colocado con tanta sutileza, aún desde que usted era pequeño. Tal vez usted de pequeño escuchó a su papá diciendo que usted no es bueno para nada. Luego llega al colegio y la profesora le dice que todos son inteligentes menos usted porque usted es muy cerrado de mente. Luego conoce una muchacha de la cual usted se enamora, ella lo cambia por otro, y el enemigo, ladrillo a ladrillo, ha constituido fortalezas mentales. Pero ¿cuántos saben que Jesús derribó los muros de Jericó y que así mismo puede derribar las fortalezas mentales a las que hemos estado atados y encadenados? Escucha bien lo que dice la Biblia en Primera de Crónicas 21:1. Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. Habla de una ligereza, habla de un pecado, de un hombre conforme al corazón de Dios que se llama David. Y la Biblia dice que Satanás lo incitó. ¿Y cómo nos incita Satanás? Colocando pensamientos contrarios a la voluntad de Dios en nuestra mente. ¿Y lo incitó para qué? Para que hiciera un censo. Y usted me diga, pastor, ¿hay algo de malo en hacer un censo? Bueno, en el contexto que la palabra de Dios nos presenta, David, al hacer el censo, estaba buscando hacer una relación de los soldados con los que contaban la guerra, pero resulta que quien peleaba a favor de David no eran sus soldados, sino era Dios mismo. Por eso les fue contado por pecado. Y por eso trajo un juicio sobre la nación de Israel. Y hay muchas cosas que estamos haciendo y que se han convertido en una costumbre en nuestra vida, en una conducta en nuestra vida, y que nacieron de un pensamiento que el enemigo sembró en nuestra mente. Iglesia, necesitamos renovar nuestra mente. Necesitamos destruir las fortalezas que el enemigo ha colocado ladrillo a ladrillo, usando personas tan cercanas a nuestro corazón, personas que han sido de tanta influencia para nuestra vida, pero que astutamente han capturado nuestra mente. Pero el Señor viene hoy a liberarnos y a renovar nuestra mente con el poder del Espíritu Santo. La Biblia nos dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Y parte de la prosperidad es cuando tu mente es renovada. Por eso la Biblia nos advierte que debemos pensar en todo lo bueno, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo bello, de acuerdo a lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 8. Y también Romanos 8:5 dice que los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Habiéndoles dicho esto, iglesia amada, yo quiero que usted sepa que Dios tiene planes para ustedes maravillosos. ¿Cuántos saben que Dios tiene planes maravillosos para ustedes? Dios es un Dios que nos da más abundantemente de aquello que creemos o de aquello que esperamos.
Estamos iniciando el año 2016 y ¿cuántos saben que este año es un año de mucha bendición? Diga a la persona que está al lado, lo mejor está por venir. Este año 2016 tiene una marca profética de parte del Señor. Yo estoy completamente convencido de que el año 2016 para los hijos de Dios, para la iglesia del Señor, para su pueblo, es un año de conquista, es un año de ensanchamiento, es un año de aumento, es un año de grandeza y de multiplicación. Y yo le quiero mostrar a usted bíblicamente cómo este año se constituye como un año de plena bendición. Y para ello quiero que vayamos, por favor, a Génesis capítulo 30, versículo 17, donde se nos habla de uno de los hijos de Jacob, uno de los hijos que él tuvo con una de las siervas de Lea. Parece ser que es el quinto hijo. Y cuando la empleada de Lea tuvo este hijo, lo llamó Isaacar. ¿Cómo lo llamó? Isaacar. Y la misma Biblia nos explica lo que significa el nombre de Isaacar. Escuchen, Isaacar significa recompensa. ¿Qué significa Isaacar? La Biblia dice que lo que hemos sembrado con lágrimas será cosechado con gozo. Y este es un tiempo de Isaacar. Cuando la nación de Israel transitó durante un vasto desierto durante 40 años, Dios los introdujo a una tierra, pero no cualquier tipo de tierra, una tierra que fluye leche y miel, una tierra rica, una tierra que los sostendría, que les permitiría sembrar y cosechar para que el pueblo fuera sustentado. Y sabe, en el libro de Josué yo encuentro a la tribu de Isaacar pidiendo la tierra que le pertenece. En Josué capítulo 19, versículo 17 al versículo 22, se nos dice que le correspondió el turno para heredar la tierra a Isaacar. Y 2016 es un año donde nosotros vamos a heredar la tierra. ¿Saben? Esta porción dice que a Isaacar se le entregaron 16 ciudades junto con sus aldeas. ¿Cuántas se les entregó? Han pasado 2 milenios después de que Jesús visitó la tierra y 16 años después, dice la Biblia que Isaacar tomó posesión de la tierra y se le entregaron 16 ciudades y 16 aldeas. Iglesia, palabra de vida. Estoy declarando que este año es un año donde usted va a poder recibir la tierra que Dios ha prometido. Promesa, palabra que Dios les ha entregado, palabras que usted ha escuchado profetizar de tiempo atrás, palabras que usted ha recibido de parte de Dios, y usted dice, ¿cuándo se cumplirán? Pues muchas de esas palabras se cumplirán en este año, porque la Biblia afirma en el libro de Amós que el que está cosechando alcanzará al que está cegando. Son tiempos de aceleramiento. Esto está en Amós capítulo 9, versículo 13. Son tiempos donde usted estará sembrando y el que cosecha lo alcanzará. Es un tiempo donde lo que usted está haciendo va a recibir una aceleración de parte del cielo. Procesos, proyectos, empresas van a ser aceleradas sobrenaturalmente por el poder de Dios. Y yo sé que usted está atesorando esta palabra. Pero yo he estado en tantos lugares donde las personas reciben las palabras con tanta emoción, pero no renuevan su manera de pensar. Y si usted quiere ser como la tribu de Isaacar, que recibió recompensa, usted necesita cambiar su manera de pensar. Y la persona que está al lado, necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Y aquí es donde esto se coloca tan interesante, porque si hubo un hombre que se caracterizó en el pueblo de Israel por ser el conquistador de la tierra, es Josué. Y yo creo que este año
y los años que vienen por delante, es una generación que va a conquistar la tierra. Muchos pioneros, misioneros y gente que ha entregado su vida y su sangre a favor del Evangelio tuvieron el ministerio de Moisés. Caminaron durante un desierto muy difícil, conduciendo un pueblo terco, un pueblo que todavía tenía a Egipto metido en su interior y que tuvo que pasar tanta aflicción y tanta prueba, y al final de sus días, la generación de Moisés vio la tierra de lejos, pero no entró. En cambio, la generación de palabra de vida, la generación de Josué, la generación de este tiempo, es una generación que entrará y tomará y conquistará la tierra que Dios les dará. Dios, a partir del capítulo 1 del libro de Josué, comienza a trabajar con estas tres áreas en la vida de Josué. Josué necesitaba cambiar su manera de pensar. Josué necesitaba restaurar su corazón y Josué necesitaba sanar su alma de eventos de su pasado. Y estas sesiones van a ser sesiones donde usted se va a preparar para la conquista. Dígale a la persona que está al lado, preparémonos para la conquista. Y Dios quiere hablarnos de cómo yo me preparo en mi mente, en mi corazón, en mi alma para la conquista. Me gusta mucho como lo dice Josué capítulo 18, versículo 3. Josué capítulo 18, versículo 3. Cuando Josué reta a Isaacar, reta a la nación de Israel. Y déjenme le coloco en contexto. Los hijos de Jacob eran 12. Una nación no recibía tierra, que eran los levitas. Pero las otras naciones necesitaban ser diligentes. Necesitaban apropiarse de lo que Dios les había entregado. Y hasta ese entonces, solamente 5 tribus estaban gozando la tierra. Y habían 6 tribus pendientes. Dentro de esas 6 tribus estaba Isaacar. Y Josué viene con una palabra de exhortación para la nación de Israel. Y le dice de esta manera en el versículo 3 del capítulo 18. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, iglesia? ¿Hasta cuándo, pueblo, van a esperar para venir y tomar posesión de la tierra que el Señor les ha entregado? Y era un llamado de Josué para que la gente se levantara de esta posición tan cómoda, de esta posición de tanta pereza, de tanta negligencia. La Biblia lo dice así en el Nuevo Testamento: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es contado por pecado. Pero yo estoy convencido que la iglesia, palabra de vida de Colón, va a ser diligente y se va a levantar para tomar posesión de la tierra que Dios le ha entregado. Dígale a la persona que está al lado, tienes que ser diligente. La generación del desierto, escúchenme, la generación del desierto era una generación que estaba acostumbrada a que el maná le cayera del cielo. La generación de conquista está acostumbrada a sembrar, porque sabe que el siembra cosecha. Iglesia amada, necesitamos cambiar nuestra forma de pensar. Tú no puedes esperar resultados diferentes si no tienes acciones diferentes. Tú no puedes esperar que la vida te cambie, que tu matrimonio cambie, que tu relación con tus hijos cambie, que tu vida financiera cambie, si no estás dispuesto a hacer cosas diferentes de acuerdo a la palabra de Dios. La Biblia insiste que cuál es tu pensamiento, tal es él. Y de la manera como tú piensas, así vives. Y por eso es que hay personas que están 40 y más años en el desierto sin salir de él, dándole vuelta a una misma fortaleza mental. Pero la generación de Josué se levantó para entrar y conquistar la tierra que Dios le había entregado. Este año vas a ver la sanidad de tu cuerpo plenamente, vas a ver la restauración de tu matrimonio, de tu familia, la salvación de tu hogar, la multiplicación, el ensanchamiento, la gloria de parte de Dios viniendo sobre tu vida, porque es un año de Isaacar, porque es un año de recompensa, porque es un año de conquista en el reino de los cielos. La Biblia dice que los violentos arrebatan el reino de los cielos.
Y necesitamos comprender lo que Dios le dijo a Josué. Porque Josué venía influenciado por una generación del desierto. Yo conozco cristianos del desierto, pero Dios está haciendo una transición en este tiempo para que los cristianos del desierto se vuelvan cristianos de la tierra prometida. Tal vez usted ha visto a su hermano y se lo saluda. ¿Y cómo está, hermano? Ay, aquí en este desierto, luchando, lidiando, sufriendo. Ahora, yo entiendo que los desiertos son oportunidades de Dios para ascender, para avanzar. Hay tiempos para pasar en los desiertos, pero hay personas que han sido negligentes porque no han cambiado su forma de pensar y por eso están estrechos y por eso están de alguna forma ensimismados en su asunto porque no han conocido al Dios de la tierra prometida. Josué tenía que cambiar su forma de pensar. Josué había recibido mucha instrucción de tanta bendición de parte de Moisés. Pero ahora llegaba el momento en que Josué tenía que estar al frente del pueblo. Y si Josué no cambiaba su forma de pensar, jamás llegaría a tomar posesión de la tierra. Por eso mi pregunta en esta mañana, iglesia, es ¿cuál es la tierra prometida? ¿Qué es lo que tú estás esperando de parte de Dios? Esa esposa, esos hijos, esa empresa, ese ser promovido en lo laboral, en lo académico, ese sueño que tienes. Tú necesitas levantarte del lugar donde estás y escuchar lo que Josué escuchó de parte de Dios. En el capítulo 1 del libro de Josué, yo encuentro 3 instrucciones muy claras, muy concretas, de parte de Dios para Josué. Siempre y cuando Josué pusiera por obra las instrucciones de Dios para él y para su pueblo, la nación entraría y conquistaría la tierra. El maná cesó, pero ahora la tierra era una tierra que fluía, una tierra fructífera, una tierra no escasa, una tierra que no tenía límites, porque muchas veces los límites nos los colocamos nosotros mismos. El Señor le dijo a Abraham, todo lo que logres ver, yo te lo entregaré. Y hay creyentes que no están viendo en lo espiritual. Hay creyentes que están tan enfocados en su desierto que no saben que después de este desierto viene una tierra prometida en abundancia. Iglesia, llegó la hora de salir del desierto. Se lo puede decir a la persona que está al lado, el desierto finalizado. Estamos haciendo preparativos para la tierra prometida. Es como cuando usted se va de viaje a un lugar. Usted comienza a prepararse desde tiempo antes. Usted comienza a pensar la ropa que necesita, el clima que está haciendo en ese lugar, cómo va a llegar a ese lugar. Bueno, pues este año 2016 nos preparamos para la conquista, porque al final del año estaremos dando voces de júbilo, de alabanza, de gloria, porque el Señor ha sido bueno y ha visitado a su pueblo, a su iglesia. Isaacar cambió su manera de pensar. Isaacar cumplió el requisito de salir de esa negligencia donde había estado durante tanto tiempo, donde había visto que otros disfrutaban de la tierra prometida. Y llegó el momento donde puso por obra los mismos principios que Josué escuchó de parte de Dios. Le voy a dar 3 principios. Principio número 1. Tome nota, no solamente en su corazón, sino también en su cuaderno. Porque seguramente usted va a tener un vecino, un familiar, un grupo al que usted le pueda compartir esta palabra profética que Dios está trayendo sobre su vida. Y usted pueda llevar a la persona a cambiar su manera de pensar por medio de la palabra. Por eso la Biblia dice que para conocer la voluntad de Dios, que es agradable, buena y perfecta, debemos renovar nuestra mente. En esta mañana estamos como lavando nuestra mente, estamos como quitando semillas de fracaso, de frustración, de incapacidad. Estas palabras que nos decían, usted no puede, a usted le queda grande, todo le es difícil, pero hay un Dios que te dice, todo lo puede ser en mí porque yo te fortalezco.
Mira, iglesia, no importa la situación que usted presente está viviendo. Durante muchos años yo tenía una fortaleza mental frente a mi identidad. Yo tenía una fortaleza en mi mente de palabras que había escuchado de otros compañeros del colegio donde yo estudiaba, que me chiflaban, que me gritaban, que me decían cosas que no correspondían al propósito de Dios. Y eran fortalezas tan arraigadas durante tanto tiempo que nacieron a partir de un abuso sexual a los 5 años. Y a partir de ahí yo tuve unas fortalezas que me llevaron a pensar acerca de mí mismo de una manera equivocada. Pero un día recibí una palabra como esta y dije, si Dios le entregó la tierra a Josué, Dios me puede entregar a mí la libertad. Por eso es que en Cristo tenemos libertad. Libertad de las adicciones, libertad de la esclavitud, libertad de una vida vacía, frustrada. Su nombre va a cambiar en este año. Ya no se llamará usted la estéril, sino que se llamará la que da fruto. Ya no se llamará su empresa la última, la cola, sino la cabeza. Ya no se dirá de ti la amargada, la triste, sino que se dirá de ti la alegre y la gozosa. Porque el Señor cambia los tiempos. Porque este tiempo es un tiempo de transición para todo aquel que se levante, para todo aquel que quiera salir de la negligencia. No siga esperando que el maná le caiga del cielo. Siembre. Siembre. ¿Y qué siembra? Esos principios bíblicos. Jesús lo dijo de esta manera: más bienaventurado es dar que recibir. Y yo quiero que usted piense lo siguiente. Yo quiero que usted ponga en su mente a una persona que es próspera. No me diga quién es, pero quiero que piense en alguien que usted conoce que es próspero. Es próspero en todo sentido. Es próspero de acuerdo a lo que la Biblia dice. Que todo lo que hace, él prospera. Piense en esa persona. Puede ser su tío, puede ser su hermano, su abuelo. Quiero que piense en esa persona. Y ahora quiero que me responda la siguiente pregunta respecto de esa persona. Esa persona que es próspera se caracteriza más por ser un dador o por ser alguien que solo le gusta recibir. ¿Cómo es esta persona? Un dador. Y Jesús lo dijo de esta forma: más bienaventurado es dar. Un cristiano del desierto solo le gusta recibir. A mí que me den. Esto de dar es para los ricos. Esto de dar es para los que tienen. Tienes que cambiar tu manera de pensar, porque si no, no vas a salir del desierto. Jesús dijo: el más bienaventurado, el más dichoso, el más feliz, el que da. Ahora, ahí va mi siguiente pregunta. ¿En qué grupo los demás te clasifican a ti? ¿En el grupo de los dadores o en el grupo de los que solo les gusta recibir? ¿Cuántos recibieron regalos de Navidad? Levántame su mano. ¿Cuántos les gusta recibir? Es bueno recibir, pero ¿saben? Jesús dijo que hay una bendición mayor. Jesús dijo que hay un gozo mayor. Y ese gozo es el gozo de él. Por eso dice la Biblia: Dios bendice al dador, porque el que da está alegre. En cambio, usted ve gente que solo le gusta que le den. Y nunca sale de este desierto, porque tiene que cambiar su manera de pensar. Y estoy escogiendo este ejemplo para mostrarle que si usted cambia su manera de pensar y la línea con la palabra de Dios, usted va a salir del desierto y va a tomar posesión de la tierra que el Señor nos ha entregado. Ahora, si usted es valiente, pregúntele a su esposa o a sus hijos si usted es un dador o si usted es uno de los que le gusta recibir. Porque la gente que está cerca de usted lo conoce. Y aunque su esposa, tal vez por quedar bien con usted, le diga: sí, mi amor, tú eres de los que das, hay un Dios que conoce si tú eres de los que das o de los que retienen. Pero hay una bendición en el dar.
dar tu tiempo para el Señor, dar tus talentos para el Señor, dar tu ayuda financiera para la obra del Señor. Eso garantiza que tú salgas del desierto. Son principios del reino y tienes que empezar a cambiar tu forma de pensar. Cuando en ocasiones, como todos, vivimos apretones económicos, ¿sabe cómo salimos de ese apretón? ¿Cómo? Dando. Llevamos a una persona y lo honramos. Y le decimos, queremos que usted almuerce con nosotros, queremos que usted se compre un vestido, queremos que usted coja algo del almacén. Y yo sé, económicamente estamos apretados, pero la Biblia dice que Dios bendice al dador alegre. ¿Cuántos se van de compra la próxima semana? Usted va a invitar a su pastor, a su pastora, a su hermana, a su tío, a su papá. ¿Qué quieres? Y de esta manera usted está cambiando su manera de pensar. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Para amarlo necesito tener un corazón restaurado, un alma sanada y una mente renovada. Lo primero que Dios le dijo a Josué respecto de la manera que él tenía que aprender a ver las cosas de ahora en adelante, lo encuentra usted en el capítulo 1, versículo 2, cuando Josué le dice, cuando Dios le dice a Josué, Josué, levántate, porque tú tomarás posesión de la tierra, porque mi siervo Moisés ha muerto. Lo primero que tenemos nosotros que renovar nuestra mente es renovar nuestra mente en relación a nuestro pasado. Necesitamos aprender a cerrar ciclos de nuestro pasado, porque el pasado nos impide avanzar. ¿Su nombre es cuál? Esteban. Supongamos que Dios quiere que Esteban vaya y conecte esta cabina de sonido. Ese es el propósito de Dios para Esteban. Él lo envía, pero hay algo que lo atrapa. Y él quiere hacer la voluntad de Dios, pero hay algo que no lo deja avanzar. Él quiere, pero hay algo más fuerte que él. Y eso más fuerte que él se llama su pasado. Y Josué tenía un pasado. Y tenía un pasado difícil de superar y de olvidar. De hecho, Dios viene y le dice a Josué, Moisés ha muerto. Y todos sabían que Moisés había muerto. Pero cuando Dios es categórico en decirle a Josué que Moisés había muerto, es porque aunque físicamente había muerto, no había muerto en su corazón. Y Josué tenía un fantasma encima de él. Josué tenía una circunstancia encima de él que le impedía llegar a ser el conquistador de la tierra. Tal vez usted me dice, pastor, no he recibido palabras de sanidad, palabras de prosperidad, pero hay algo que le impide. Y eso que le impide son los ciclos de su pasado. Experiencias de su pasado. Asuntos de su pasado con los que usted tiene que trabajar para poder ser libre de él o de ellos. Porque si no, eso le va a impedir a usted conquistar la tierra. Los fantasmas de su pasado se levantan muchas veces. Tal vez usted le dice, pastor, yo no he tenido ningún luto en mi familia últimamente. Pero no me refiero solamente a lutos, sino a voces del enemigo que vienen cuando usted está determinado a hacer algo. Hoy, al finalizar esta sesión, voy a orar para que el Señor en su misericordia rompa las cadenas que han tenido atadas a nuestra mente, a nuestro pasado. Y usted pueda volar como una águila sin límites, sin fronteras y conquistar lo que Dios le ha llamado a conquistar. Pero usted tendrá que aprender a cerrar los ciclos de su pasado. Entierra a Moisés, porque Moisés ya murió. Jesús lo dijo de esta manera. Deja que los muertos entierren a sus muertos, porque Dios es un Dios de vivos. Y el apóstol Pablo lo dice en el libro de Filipenses de esta manera. Ciertamente, olvido lo que queda atrás y me extiendo hacia lo que está atrás. Cuando una serpiente pasa a una etapa en su evolución de crecimiento, la serpiente abandona su piel y se proyecta para algo nuevo.
en el año 2016, tú tienes que dejar la piel de tu pasado y proyectarte hacia lo que Dios tiene delante de ti. Moisés ha muerto, tú levántate y conquista la tierra. Tal vez hay proyectos que Dios le entregó a tu familia y tu papá los desarrolló hasta un punto, pero ahora Dios está llamando a una generación nueva para que a partir de donde Moisés lo dejó, avance y conquiste la tierra. Josué tenía que ser un hombre que cerraba ciclos en su corazón y en su mente. Lo segundo, que Josué escuchó de parte de Dios para renovar su mente. En 3 oportunidades el Señor le dice a Josué: Josué, esfuérzate y sé valiente. ¿Qué tal si usted se lo dice a 3 personas? La persona que está a su lado derecho: esfuérzate y sé valiente. La otra persona está del otro lado: esfuérzate y sé valiente. A usted mismo, Omar, esfuérzate y sé valiente. ¿Sabe? Josué tenía que derribar el fantasma de su pasado, las voces de su pasado. Cuando Dios me llamó al ministerio, había voces en mi mente, fortalezas en mi mente. El enemigo me decía: Omar, con el pasado que tú tenías, nadie va a querer tenerte en un púlpito, tú vas a ser una vergüenza para el reino de los cielos, tú vas a ser una persona que no va a dar buen testimonio. Y estas voces me impedían a mí avanzar, pero Dios me dijo: Omar, tienes que esforzarte y ser valiente. Tú tienes que ser osado para terminar siendo usado. Llega conmigo, yo tengo que ser osado para terminar siendo usado. Una persona esforzada y valiente es una persona osada en cuanto a la fe. Es una persona que hace cosas que antes tal vez nadie más había hecho, porque está plenamente convencido de que Dios es un galardonador de los que le buscan. Josué, levántate, esfuérzate y sé muy valiente. Y las 3 oportunidades en las que Dios le habló a Josué están relacionados primeramente con el actuar. El Señor le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás esta tierra. Escucha lo que dice el Espíritu Santo: esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás la tierra. No solamente lo que Dios te da por aquí solo, sino ¿para qué? Para dar a otros. El Señor le dijo a Abraham: Abraham, haré de ti una nación grande y te bendeciré y serás bendición. Dios te da para que tú bendigas a otros. Dios te da para que tú bendigas tu reino. Dios te pone a prueba con pequeños territorios para saber si tú vas a ser fiel con el Dios que te lo ha entregado. Y si tú eres fiel, Dios te promueve. Así que Josué tenía que esforzarse y ser valiente en el actuar. Hay personas que no actúan por temor. Hay personas que no actúan por miedo. Hay personas que no actúan por el recuerdo de fracasos anteriores. En el espíritu yo puedo ver empresas que usted ha querido abrir, pero debido a la recesión económica, debido a experiencias de otras personas, usted teme. Y la Biblia, 366 veces en la Biblia nos dice: no temas. Todos los días Dios te saluda con un beso y te dice: hijo, hija, hoy no temas. Porque el temor distorsiona la realidad. Cuando Pedro miró a Jesús, él pudo caminar sobre las circunstancias, pudo caminar sobre la recesión económica, pudo caminar sobre la inflación, pudo caminar en contra de cualquier oposición a su llamado. Pero cuando él escuchó los truenos y cuando él escuchó la fuerza del agua, se hundió en sus circunstancias por miedo. Y por eso Dios nos habla acerca de la necesidad de ser esforzados y valientes para actuar. Usted puede sonreír a la persona que está al lado y decirle: Dios te está hablando. Dígale: ¿usted quería que Dios le hablara? Ahora, esfuércese y sea valiente para actuar. Recuerde que usted no va a tener resultados diferentes
sino hace cambios en su manera de pensar. La segunda oportunidad que Dios le habla a Josué y le dice, esfuérzate y sé valiente. Le dice, esfuérzate y sé valiente. Y le dice, porque nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Tú tienes que esforzarte, ser valiente para poner la palabra de Dios por obra y obedecer. Obedecer cuesta. Obedecer tiene un costo. La Biblia dice que Jesús aprendió obediencia a través del sacrificio. David, en alguna oportunidad, cuando le falló a Dios y lo ofrecieron en una tierra para que él hiciera un sacrificio que menguara la ira de Dios, él dijo, ¿cuánto vale? Y el dueño le dijo, no, para ti no vale nada. Coge, le dijo, yo no daré a Dios sacrificio que no me merece. Yo soy de los que doy. Conozco el principio y yo sé que lo que Dios demanda de mí para este tiempo implicará sacrificio, implicará costo. Pero estoy determinado a obedecer. Y Josué estaba determinado a obedecer. A Jesús en la cruz le costó su vida. Por eso hay momentos donde Dios te va a llevar a cruz en tu vida. Y tienes que ser esforzado y valiente para obedecer. La Biblia también nos dice que a Dios le gusta más la obediencia que los sacrificios. Obedece al Señor. El Señor dice, el que me ama, mi palabra, guarda. Y lo tercero, la tercera referencia para lo cual Dios le dijo a Josué que debía ser esforzado y valiente. Recapitulando, le he dicho, Josué tenía que ser esforzado y valiente para actuar. Josué tenía que ser esforzado y valiente para obedecer. Y Josué tenía que ser esforzado y valiente para no rendirse. Si usted le quiere colocar título de una película de cine para este año, es el siguiente: rendirse jamás, no retroceder nunca, rendirse jamás 2016. Este es un año donde no nos vamos a rendir. Josué, si quería conquistar la tierra, tenía que ser perseverante. El Señor lo dice de esta forma: hijo mío, no te canses de hacer el bien, porque si no desmayas, entonces tú cosecharás lo que has sembrado. No te canses. Dígale a la persona que está al lado, no te canses. Dígale, no desmayes. Frente a la oposición, frente al enemigo, frente a los desaciertos, no desmayes. Y lo último, la tercera indicación en relación a cómo Josué tenía que cambiar su mente. Él tenía que cambiar su mente respecto de su pasado. Tenía que cerrar los ciclos de su pasado. Número 2, tenía que volverse alguien osado. Y número 3, y con esto estoy cerrando un poco mi mensaje. Número 3, Josué tenía que ser una persona que actuara basado en una palabra del cielo. Actuar basado en una palabra del cielo. Por eso el Señor le dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, ni te distraerás cuando Él te ha llamado a hacer algo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que en Él te estará de día y de noche, para guardar conforme a lo que en Él está escrito, porque entonces todo te saldrá bien y harás prosperar tu camino. ¿Cuántos quieren ser prosperados? Pastor, yo necesito actuar basado en una palabra del cielo para mi vida. Yo espero que esta palabra le ayude a usted, junto con lo que Dios le ha dado a usted en secreto, para que usted se mueva hacia la tierra prometida en la dirección que la palabra de Dios le va a dar. La palabra de Dios es su profecía más segura. Es una antorcha en medio de la oscuridad. Usted hace bien en estar atento a lo que Dios le dice a usted en su palabra. Dios promete y se compromete. Y para poder ver el resumen de lo que hoy he estado compartiendo con ustedes en un relato bíblico, vamos a ir a Lucas capítulo 5, versículo 4 en adelante. Mientras usted lo busca, déjeme, le hablo del contexto de esta porción. Pedro era un pescador frustrado, era un pescador agotado,
Era un pescador cansado, conocía de pesca, había sido instruido para ello, pero nada había pescado. Tenía una vida infructífera, sin propósito, estaba agotado. Tal vez Pedro era de los que iba de cantina en cantina, era de los que estaba de lugar en lugar, llorando su derrota, amargado en su corazón, porque no tenía fruto de nada de lo que hacía. Pero todo cambió en Pedro cuando Jesús subió a su barca. Por eso en el capítulo 5 yo veo los 3 principios que Dios le dio a Josué y que hoy nos da a nosotros como iglesia, aplicados en la vida de Pedro. En el capítulo 5 del Evangelio de Lucas, versículo 4, dice que cuando terminó de hablar, dijo Jesús a Simón, o también a Pedro: Pedro, este año es un año donde vamos a ir más profundo, Pedro. Es un año donde nos vamos a profundizar en las aguas de mi espíritu. Donde estás a la orilla de tu relación conmigo, no vas a poder pescar los peces que yo tengo para ti. Tienes que sumergirte mucho más profundo, mucho más adentro. Pedro, comienza a actuar. Pedro, comienza a moverte del lugar de tu comodidad, porque yo tengo más de parte de mí para ti. Porque yo te quiero bendecir, Pedro. Porque yo no te voy a bendecir en la orilla. Tú tienes que esforzarte y ser valiente para actuar e ir más profundo en la relación contigo. Y dice que cuando él estaba más adentro, entonces recibió la palabra del cielo: echa las redes para pescar. Y me gusta mucho que en el versículo 2 los pescadores habían descendido de las barcas para lavar las redes. En esta mañana yo les he hablado a usted de que usted necesita tener una mente renovada, una red lavada para la gran cosecha que Dios va a traer para su vida. Así que él tenía lista su red, lavada su red, porque recibió una palabra del cielo. ¿Cuántos han recibido una palabra del cielo? Y esta palabra le dice: Pedro, llegó el momento de echar la red para pescar. Y en ese momento, cuando recibe la palabra del cielo, la palabra de conquista, se levanta un fantasma del pasado. Y Pedro dice: ay, maestro, pero es que yo he estado toda la noche. Eso que Dios me dice, yo ya lo he hecho en otros años, en otras décadas, en otros momentos, y no me ha funcionado. Pastor, lo que usted me dice, yo ya lo he recibido de tantos otros. Yo ya lo he intentado hacer de tantas otras formas, y mi vida sigue igual. Se levantaron los fantasmas de su pasado, los Moisés del pasado, las voces del desierto, las voces que le dicen: no lo vas a hacer. Pero fue allí donde Jesús detiene a Pedro y le dice: Pedro, tú no has pescado nada porque has tirado la red en tu propia fuerza. Pero ahora recibe una palabra del cielo y tira la red en mi palabra. ¿Y qué hizo Pedro? Tiró la red y hubo tan abundancia de peces que ni siquiera él y su compañero de barco pudieron retenerlo, sino que tuvieron que llamar a otros para compartir la gran bendición que Dios les había entregado. Y me llama tanto la atención porque Dios le dijo a Josué: Josué, tú repartirás la tierra. No es solamente para ti, Josué, sino también para Isaacar, también para todos los otros de la tribu, porque la bendición mía es tal que no solamente es para ti, sino para repartir. Este es el Dios a quien predicamos en esta mañana. Este es el Dios a quien le ministramos en esta mañana. Ese es el Dios que nos dice: iglesia, tengo una gran pesca, una abundante pesca para ti. Solamente cierra los ciclos de tu pasado. Esfuérzate y sé muy valiente. Y en mi palabra, tírala. Si el Señor te ha hablado en esta mañana, yo te voy a pedir que te coloques en pie. Y vamos a permitir que tu palabra pueda venir y ser ministrada con el poder del Espíritu Santo. Tal vez usted dice: pastor, yo me siento como
como Pedro, toda la noche, todo el año, toda la vida, he estado trabajando, he estado allí una y otra vez pegando, intentando, y he recibido rechazo, frustración, hay tanta insatisfacción en mi vida. Pero algo pasó el día que Jesús se subió a la barba de Pedro. Algo pasó el día en que Pedro obedeció al Maestro y en su palabra echó la red. 2016 es un año de apropiarse de la bendición de Dios para tu vida. Llegó el momento de que salgas del desierto y apasionadamente abraces las promesas de Dios para tu vida. Y si en esta mañana el Señor ha hablado a tu corazón y tú dices, pastor, yo soy ese Josué que necesita salir de esta mente de desierto, de esta mente cautiva, de esta mente de esclavitud, y renovar su mente para conquistar la tierra. Te voy a pedir que vengas aquí adelante rápidamente porque quiero orar por tu vida.